gratuito y conviene mucho reflexionar en esto y seguir aportando en ese tipo de situaciones. Muy bien, como les mencionaba, esos son como tipo de gráficos que podemos encontrar. Algunos podrían parecer memes en redes sociales, otros aparecen en informativos un poco más formales. Y por ejemplo, hemos escuchado mucho en noticieros sobre, bueno, en qué momento va a llegar ese punto de inflexión o en qué momento vamos a achatar la gráfica, en qué momento la vamos a aplanar. Es que hay que quedarse en casa, es que no se tiene que salir, es que se tienen que guardar. Entonces son muchísima información que nos reciben y hablando con mi abuela, ella me decía, acá de modo de chiste, pero ya luego tuve que hablar con ella, decía Rodolfito, me dice, yo salgo a lavar el caño es como un desagüe que tienen las calles en Costa Rica. Dice, yo salgo con la escoba a lavar el baño y ya veo que viene ese bicho, Rodolfo. Entonces dejo la escoba y me meto rapidísimo a la casa porque si no, algo va a pasar con nosotros. Justamente porque lo que ella está escuchando son muchísima información que dan los noticieros de diferentes medios y en el cual lo que entra es un pavor, o sea, no hay como un razonamiento de qué es lo que estamos viviendo y cómo podríamos actuar. Y más bien es como ese temor. Entonces, ¿cómo comprender todo ese tipo de información que nos dan? Frases como, por ejemplo, hay un punto de inflexión en esas gráficas. ¿Será que crece exponencialmente, exponencialmente en el sentido de cómo lo estamos enseñando escolarmente? ¿Es el mismo crecimiento o hay diferentes exponenciales? ¿Se tiene que aplanar la curva? ¿Qué significa aplanar la curva? Son muestras de casos, como decía Cristian Paredes, son frecuencias de casos acumulados o son casos diarios en las gráficas que nos presentan, que a veces aparece como gráficas de campanitas o crecimiento exponencial. Entonces, ¿qué es lo que nos muestran? ¿Se alcanzará un máximo o será un periodo de estabilidad con varios máximos? ¿Será que las gráficas que nos muestran ya consideran los casos anteriores o son los nuevos casos reportados? Entonces, entran muchas dudas alrededor de esto. Entonces, ¿qué rol tenemos acá de la matemática educativa? Justamente de nuestra disciplina, tanto acción social, investigación y docencia, tratar de incidir en la formación de nuestros ciudadanos para justamente que no pase como mi abuela o como mucho nos pasó, hasta yo mismo, entrar en un terror y empezar a comprender ese tipo de información. Algo que mencionamos en el artículo, cómo se comparan las gráficas de países con realidades distintas. Miren el caso de Italia, miren el caso de España, Estados Unidos, China. Entonces nos entra la pregunta de qué nos sirve comparar tantas gráficas. Por ejemplo, acá tenemos el caso de lo que es México, hasta el día, creo que es 65 por ahí, día 60. Y tenemos otros casos como coloqué el de España y de Estados Unidos. Entonces, ¿qué nos sirve comparar ese tipo de modelos? Al menos hacer una reflexión de que las variables que entran en cada una de esas ciudades o países son muy distintas, ¿verdad? Tanto desde la misma educación, desde el mismo sistema nacional, los mismos niveles de pobreza, entran en sí muchas variables en juego para tratar de comprender ese tipo de gráficas. A lo mejor una primera interpretación es cuando dice, claro, México ya está logrando una estabilidad parecida a como lo está haciendo Estados Unidos, entonces ya estamos como salvados en ese momento. Bueno, hay un montón de variables detrás de eso que también tenemos que comprender. Entonces, desde nuestro enfoque teórico, desde la socioepistemología, proponemos construir objetos matemáticos para comprender ese tipo de información a partir de las prácticas, prácticas como comparación, estimación y predicción. Autores como Curcio, Friel y Curcio y compañeros proponen niveles de lectura de gráficos estadísticos. Esto lo consideramos de un trabajo que desarrollaron el maestro en ciencias, Cristian Paredes, y la casi maestra en ciencias, Viridiana, que era justamente comprender los gráficos estadísticos. Entonces, en un primer nivel es leemos los datos y nada más hacemos como esa lectura por encima. Después, en un segundo nivel, los autores reconocen leer dentro de esos datos. Se implica la comparación e interpretación de valores, buenas relaciones entre las cantidades. En un tercer nivel de comprensión, leer más allá de los datos. Eso implica la extrapolación de los datos, cuando se pide información que no está representada en el gráfico, predecir e inferir a partir de los datos. Y eso es algo curioso porque
dentro de unas clases que daba ayer a estudiantes de 15 años. Una de las muchachas, Nico, que voy a llamar, ella decía, profe, es que ya yo no confío en los medios de comunicación, me dan un gráfico y tengo que ir a investigar qué es lo que hay en Internet alrededor de la información que me están dando. Entonces ahí está como tratando de llegar a leer más allá de los datos. Y un tercer nivel es leer detrás de los datos, mirar críticamente el uso del gráfico y conectar la información gráfica con el contexto para realizar un análisis profundo en la forma en que fueron obtenidos y la posibilidad de extender las conclusiones. ¿Cómo propiciamos esto desde el enfoque teórico? Nuestro grupo, el PID-PDM, en matemática educativa, trabaja la teoría socioepistemológica de la matemática educativa y mucho de esto tiene que ver también con el pensamiento y el lenguaje variacional, línea de investigación que nace con la teoría socioepistemológica, nace muy, muy a la par. Trabajos como el del doctor Ricardo Cantoral, pues ya propone estas dos vertientes, trabajar en el pensamiento y el lenguaje racional y proponer la base teórica para lo que más adelante se va a llamar o que conocemos como teoría socioepistemológica. Entonces, justamente estudiamos la construcción social del conocimiento matemático y su difusión institucional. Un gráfico que me gusta mucho, que la doctora Daniela Reyes, que tuvieron ustedes la oportunidad de compartir con ella la semana pasada, el sábado, ella propone esto en su libro y en su tesis, que es ese cambio de relación con el saber. Y hay una aportación teórica muy importante de la teoría socioepistemológica, que es el aula extendida. Entonces, en ese gráfico con bolitas que habla de objetos, prácticas, prácticas, objetos, es hacer ese cambio a partir de una problematización del saber matemático escolar. Por ejemplo, yo, profesor de cálculo, puedo entrar y desde el discurso matemático escolar me dicen, profesor Rodolfo, tienes que enseñar a cálculo integral, tienes que enseñar integrales definidos. Entonces, yo, como centrado en los objetos matemáticos, digo, muy bien, para comprender lo que es integrales, tengo que aprender, o que mis estudiantes sepan derivar, porque va a ser un proceso al revés, inverso. Tienen que saber qué es una función, la noción de función, tienen que saber calcular áreas, tienen que... Entonces, doy como una regresión conceptual de lo que mis estudiantes tienen que saber o lo que yo tengo que preparar ese terreno de conceptos, objetos matemáticos para comprender el nuevo objeto. Eso es una típica centración en el objeto matemático. Cuando empezamos a problematizar el saber matemático y nos damos cuenta que la noción de acumulación es algo totalmente importante para comprender la noción de integral, empezamos a ver, por ejemplo, que si un flujo de agua entra y sale, detrás de eso está la noción de integral. Es la acumulación de agua que ingresa y la acumulación de agua que sale. Resta de funciones a partir de una integración. O la gente que entra en el metro y sale en el metro, entonces empiezo a relacionar eso con flujos o cantidades de personas que entran, personas que salen, y estudiar la acumulación nos permite llevar una construcción del objeto matemático integral. Eso es parte de un rediseño del discurso matemático escolar. Eso es como parte de un ejemplo. Ese proceso de transformación se vive en el escenario escolar como un aula extendida. Bueno, y cabe aclarar acá que centrarse de prácticas no es olvidarse de los objetos matemáticos. Nuestro fin último, nuestro fin o el propósito de estar centrado en las prácticas es llegar a construir esos objetos matemáticos, pero que sean funcionales en el estudiante. Respondiendo a esa pregunta que nos hacen, profe, ¿y eso para qué? ¿Para qué nos sirve? Nosotros proponemos un modelo desde la teoría socioepistemológica para llevar a cabo propuestas de aprendizaje que le llamamos situaciones de aprendizaje, que más adelante las vamos a describir. Esto vive en un escenario del aula extendida. Entonces, durante esa presentación, lo que voy a hacer, no voy a explicar aquí el aula extendida, pero en las siguientes diapositivas, lo que voy a hacer es dar una característica de esta noción, que es aula extendida, que con ejemplos se entiende más. Muy bien, hay varias investigaciones, bastantes investigaciones desde la teoría socioepistemológica y desde el pensamiento y lenguaje variacional nos proponen varias, se sigue investigando aún, profundizando en las prácticas. Una que hemos encontrado que aparece, pero en un montón de diseños de intervención, en cuestiones de aritmética, de división, de fracciones, hasta en el sentido del cálculo diferencial, cálculo integral, el predecir y acumular, aparece mucho la práctica de comparar. Creo que es una práctica base para llegar a construir nociones matemáticas.
Otras que determinan investigaciones sobre el pensamiento y el lenguaje racional es el estimar, como una predicción no tan exacta en ese sentido, dar como estimaciones, por decirlo así, y prácticas de predecir. Justamente ahorita hay investigaciones, bueno, en esa parte de predecir, ahí está, por ejemplo, qué es anticipar, qué es inferir. Entra en juego todas las prácticas predictivas. Investigaciones como la de Viridiana García, ella está aportando a explicaciones sobre cuál es la relación que tiene la práctica de aproximación y la práctica de inferencia, más que todo en lo probabilístico, una relación entre esas dos a partir del saber matemático del polinomio de Bernstein, dado que se presenta en el escenario escolar a partir de un método de aproximación y en el escenario ya dentro de las obras matemáticas aparece en un contexto probabilístico. Entonces quiere encontrar esas dos relaciones. ¿Qué relación entre aproximar e inferir? Una investigación que va a ser muy, muy buena, que ya nos ha hecho pensar bastante. Parte de la teoría socioepistemológica se habla de niveles como interdisciplinar o transdisciplinar, y aquí vamos a explicar un poquito. Tanto el currículum actual, el modelo educativo actual, nos habla mucho de llevar eso a nociones de interdisciplinaridad o transdisciplinaridad. Vamos a describirlas acá un poquito. Lo multidisciplinar es como lo más común de hacer, en el sentido de que cuando yo me reúno con colegas de otras áreas, podemos hablar en un escenario escolar, donde me reúno con otros profesores de otras asignaturas, o puedo hablar de un escenario ya extraescolar, parte del aula extendida, de ir a dialogar con el que vende quesos, de ir a dialogar con el que está trabajando a mezclas para obtener la cura contra el cáncer, ir a hablar con varias disciplinas. A nivel multidisciplinar es de hacer un diálogo entre todos y aportar lo que yo sé a una idea específica. Pero ahí estamos aportando cada uno desde lo que sabemos. Cuando nos referimos a un nivel interdisciplinar, es ahora bien, ya conozco lo que tú haces, pero ¿cómo incide eso en lo que yo hago? ¿Qué es lo que me estás ofreciendo? Es tratar de comprender al otro, empezar a crear como redes, pero para interpretar a la otra disciplina, ¿verdad? Ya siendo como tipo de influencia en lo que yo hago también. Ya es como trabajar más juntos, más ligados. Y a nivel transdisciplinar, es muy bien lo que hace un físico o un biólogo, dado una tarea específica, lo que yo hago como matemático educativo, bueno, cómo incide eso en nuestras labores, pero cómo transcienden en mi disciplina, o sea, cómo me transforman en mi disciplina, porque hay formas en ese diálogo, en esa forma de, de sobrellevar una problemática en el cual uno aprende un montón y trasciende en la forma de pensar, lo hereda uno en la práctica. Entonces, lo que se propicia es querer llegar a algo transdisciplinar, ¿verdad? Que es más comprender lo que hace el otro, pero que incida también en lo que yo hago. Dentro de la teoría socioepistemológica, algo muy bonito acá es justamente, bueno, considera un escenario escolar o quieres construir conocimiento, pero vamos a considerar saberes como el técnico, el popular y el científico. Es decir, si yo salgo de casa en un saber popular, si yo salgo de casa y en ese momento yo decido si llevar sombrilla o no llevar sombrilla porque veo que está un poquito nublado y entra ahí a una toma de decisiones en un sentido binomial, sí o no, entonces eso es parte de un saber popular. Claro, ella, la muchacha en ese sentido no está sacando probabilidades y todo lo demás, pero está tomando decisiones para ver cómo actuar. En un sentido técnico, por ejemplo, podemos encontrar los actuarios o los que estudian economía en el sentido de determinar modelos para ver cuál es el riesgo o estudiar riesgos, mejor dicho, para estudiar la pensión o la jubilación de cierta persona, por ejemplo, da un caso específico. Entonces ahí también se tienen que tomar decisiones. O un saber científico, que son aquellos científicos, científicas, que están ahorita estudiando modelos de cómo es la propagación de pandemias, cómo se propaga, cómo es el crecimiento, dar diferentes modelos sobre todo esto. Y claro, dentro de los modelos aparece el polinomio de Bernstein, como les dije, Viridiana García, que más adelante a la 1 de la tarde, creo, horario del Pacífico, van a tener la oportunidad también de escucharla. Ella justamente está confrontando todo este tipo de saberes. Entonces, de esos saberes, todos son importantes para
utilizarlo en mi práctica como investigador o como docente. Y ahorita venimos a hablar de lo que es transversalidad. Tal vez hemos hablado acá de lo que es transversalidad de saberes. Vimos tres escenarios en el popular, técnico y científico, en donde hay una transversalidad de saberes alrededor de la toma de decisiones y que tienen que ver con cuestiones binomiales, pero en diferentes escenarios. Hemos visto la transversalidad de prácticas en el sentido de que comparar, le hemos encontrado un montón de diseños de situaciones de aprendizaje, el estimar y el predecir. Prácticas reportadas desde el pensamiento y lenguaje variacional. Al menos a mí me ayudan, son de gran utilidad porque, dado que ya están en la investigación, en el diálogo con la docencia, son prácticas base para empezar a hacer diseños basados en prácticas. Y lo que no hemos hablado hasta ahorita es la transversalidad curricular, que es lo que nos propone el modelo educativo, dado que tanto un profesor e investigador tiene que tener como esta noción de lo que nos propone el modelo educativo actual. Y acá les traigo un ejemplo que se puede encontrar en la página de planes de estudio de referencia de las EMS. Tuvimos la oportunidad de trabajar con las EMS y es el COSDAC, gracias a la invitación del doctor Cantoral. Y lo que nos dicen COSDAC es, ten en cuenta el foco de este modelo son los aprendizajes esperados. Porque a veces uno, como profesor, coloca los contenidos. ¿Qué contenido tengo que proponer? Bueno, acá el foco son en los aprendizajes esperados. Si uno analiza cuidadosamente la parte de matemáticas, esos aprendizajes esperados están basados en propiciar un desarrollo de prácticas. A lo mejor es, bueno, la práctica de aproximar, bueno, es que tienen que estimar, bueno, es que tienen que encontrar patrones y a lo mejor no va muy ligado a lo que son los contenidos escolares, como se proponía anteriormente con competencias y todo lo demás. Es como ver el uso de ese objeto matemático. Y un ejemplo de esto es el quinto semestre, donde se enseña cálculo integral, física 2, ciencia y tecnología, sociedades y valores e inglés 5. Entonces, si analizo esos programas, puedo encontrar aprendizajes esperados, en el cual nos dice, por ejemplo, uno en cálculo integral, caracteriza las funciones algebraicas y las funciones trascendentes como herramientas de predicción útiles en una diversidad de modelos para el estudio del cambio. ¿Qué nos dice el programa de física 2 en ese mismo semestre? Distingue los conceptos de velocidad y de aceleración, que en nuestro caso, dado las investigaciones del pensamiento y lenguaje racional, es como ser el cambio y el cambio del cambio, dentro de lo que es con las prácticas predictivas. 3 dice, analiza procesos de cambio social desde la participación ciudadana, que es de la asignatura Ciencias, Tecnología, Sociedad y Valores. Y la otra es recognize and produce sentence about obligation, piece of advice, prediction, and concerns in both oral and written forms, based on informative text, such as newspaper and science book. Y más que todo aquí lo que nos dice es, trata de desarrollar prácticas comparativas en esas oraciones de inglés. Entonces, bueno, aquí podemos ver algo de la transversalidad vertical. No sabemos, pero sí tuvimos, bueno, ahorita no lo sabemos, pero sí sabemos en realidad. Tuvimos el diálogo con profesores, tanto a nivel nacional, que nos orientaron a ver ese tipo de transversalidades y se hicieron diseños para el desarrollo de esa transversalidad. Y acá aparecen al menos dos tipos de transversalidades. Si yo empiezo en diferentes semestres, pero en iguales asignaturas, es decir, veo, por ejemplo, en el semestre 2 de matemática y luego el semestre 3 de matemática alguna transversalidad, esa se le llama transversalidad vertical. Son diferentes semestres iguales asignaturas. La transversalidad horizontal, que es lo que llaman en la SEP, es el mismo semestre, pero diferentes asignaturas, como el que acabamos de hacer ahora. Y la diagonal es ahora sí ver las relaciones entre diferentes semestres y diferentes asignaturas. Esa diagonal lo proponía un filósofo que trabajó con nosotros en Sonora y me pareció algo muy, muy bonito y justamente relacionado con la interdisciplinaridad, por aquello de la transversalidad. Más adelante vamos a retomar la transversalidad que vimos en las diferentes asignaturas de física, matemática, inglés, para la propuesta de un diseño que hicimos, al cual los profesores opinaron y han utilizado ya en clases. ¿Qué es una situación de aprendizaje de la socioepistemología? Bueno, acá justamente tenemos dos tipos de contexto, el contexto situacional y el contexto de significancia. El de situacional pueden que hayan dos tipos.
tal como lo autoriza Daniela Reyes. El sintáctico, que es como algo ficticio, algo irreal, y el contexto real. Un ejemplo de sintáctico, por ejemplo, es ejercicios que aparecen en exámenes. Juan lee 2 libros el lunes, 3 libros el martes, 6 libros el miércoles, 7 libros el jueves. ¿Cuántos libros leyó en promedio? O sea, ese es un contexto totalmente irreal. Igual uno va a poner un libro, no va a tardar tampoco leyendo un libro o va a hacer cuentas de cuántos libros leo diario, ¿verdad? Entonces eso es algo como irreal, que le puedo quitar el contexto y aún así puedo resolverlo. Pero el contexto situacional real es, muy bien, la situación que me están planteando, la realidad juega un papel muy importante, porque si le quito el contexto, ya no lo puedo resolver. Los ejemplos que vamos a ver juegan dentro de ese contexto real, situacional real. El contexto y significancia pueden haber dos. El conceptual, que fue ese profesor que hace una regresión conceptual o objetos matemáticos, ¿verdad? Que tiene que ver derivada, que tiene que ver funciones, etcétera. O un contexto pragmático, es decir, un profesor va a dar una apertura a una clase y él va a pensar, yo quiero que mi estudiante, bueno, con el estudiante o la persona que va a trabajar, tiene que saber comparar, tiene que saber estimar, tiene que saber predecir. Si tienes características, puedo construir nociones matemáticas con ellos. Entonces, la situación de aprendizaje desde la propuesta socioepistemológica es, trabaja el saber matemático escolar, que es ese conocimiento escolar puesto en uso, en un contexto situacional real y un contexto de significancia a partir de la evolución pragmática. Eso es una propuesta socioepistemológica. Y alguno que otro profe dirá, bueno, pero es que esto es utópico, pero como diría, se me fue el autor, pero es un filósofo argentino, pues para eso son las utopías, para seguir caminando. Entonces cada vez vamos a querer propiciar llegar a ese tipo de situaciones. Ahora sí, aquí les voy a explicar un poquito sobre una primera situación de aprendizaje. Les voy a explicar aquí el contexto. Fue una plataforma que estuvimos trabajando alrededor de un año o más, creo, en el cual creamos situaciones de aprendizaje a nivel preparatoria. Entonces ahí pueden encontrar cuestiones de geometría analítica, cambio y predicción, cambio y acumulación, pensamiento estocástico, etcétera. Son situaciones muy bonitas, la verdad, y que cuando yo vuelvo a entrar a la página, digo, mira, es que tiene una idea muy profunda, y hay que como explotarla más, desmenuzarla más. Ahí está el enlace de la página por si gustan visitarla. Y lo que voy a conversar es sobre una experiencia que tuvimos con el profesor Alejandro García. Este es un profesor del Estado de México que le está dando preparatoria. En ese momento está dando cambio y predicción con nociones de derivada y todo lo demás. Y nos apoyó en ese tipo de proyecto. Entonces desarrollamos una situación, hacer un chat. Cristian. Entonces desarrollamos una actividad que luego aplicamos en la preparatoria donde él trabaja. Vamos a ver. Lo primero que hicimos fue indagar de qué nos dicen los estudios del punto de inflexión, como ese diálogo con artículos académicos que nos hablen del punto de inflexión y científicos. Entonces, Castañeda 2002 amplía y reconstruye el significado de conceptos de cálculo buscando escenarios alternativos donde se exhiben características, propiedades o relaciones, de tal forma que el proceso para acercarnos a un concepto sea a través de múltiples referencias y no solo por las definiciones. Algo que nos dice es muy importante es que usando referencia a la característica del punto de inflexión nos menciona lo siguiente, que tiene que ir muy ligado al significado escolar. Dicho criterio se verifica mediante las propiedades de por qué fortalece la algoritmia, mas no desarrolla una idea clara del punto de inflexión. Es decir, en el escenario escolar, algunas ocasiones se propicia que el punto de inflexión es cuando la segunda derivada cambia a cero o cuando hay un cambio de concavidad. Esos son como la parte metódica o algoritmia que se desarrolla. Pero más que el algoritmo, no estamos diciendo que el algoritmo aquí esté mala, sino que en un momento de usar el algoritmo, sepa qué es lo que hay detrás de ese algoritmo. O sea, qué es el proceso que se está viviendo, cuál es el significado de esto que estoy haciendo, por qué la segunda derivada tiene que ser igual a cero, o por qué cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Es decir, no atiende al regreso en la implicación, pues no importa realmente el punto, sino el uso de algoritmos para determinarlo en la curva. Y después de que lo determinamos el punto de inflexión, bueno, ¿y eso para qué nos sirve, verdad? Otros estudios de Jones
nos menciona algo muy similar. Dice que los resultados sugieren que algunos elementos de conocimiento pueden ser más útiles para diseñar puntos de concavidad o inflexión en contextos del mundo real. Por ejemplo, la idea típica de la concavidad basada en gráficos en las matemáticas no siempre se traduce bien en una comprensión de lo que pueden significar los puntos de concavidad o de inflexión en contextos del mundo real. Y el llamado que nos hacen las conclusiones es, muy bien, trabaja situaciones reales en donde ese punto de inflexión tenga un significado a manera de conclusión. Y como les dije, dentro del pensamiento y lenguaje racional hay prácticas, se están reportando más, como mencioné, pero hay prácticas que aparecen como transversal, como el comparar, estimar y predecir. Entonces, esas fueron las bases para que un nivel acción, que es como, aquí no puse las palabritas, pero ese que está en amarillo lo estamos interpretando como un nivel acción, que es como el primer acercamiento que tiene el individuo hacia lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces ahí estamos propiciando lo que es comparar, dado a lo que el doctor Cantoral llama en su libro de la teoría socioepistemológica, lo que es el enfoque de Piaget, ¿verdad? Pero transformado desde la socioepistemología. Luego, un nivel de actividad es esa coordinación de acciones. Es cuando ya un estudiante, muy bien, ya hice esto, este fue mi primer acercamiento con el objeto, pero ahora me toca dar una explicación de lo que yo hice. En esa explicación tengo que hacer una racionalidad de las acciones que hice, acciones que me sirvieron para construir el conocimiento. Entonces, cuando uno en un escenario escolar empieza a escuchar explicaciones de los estudiantes, es ahí que se está viendo un nivel de actividad que a lo mejor el estudiante está comparando y estimando para dar al resultado de lo que está diciendo. Y en un tercer nivel, que es práctica socialmente compartida, que empieza a normar todo lo que está diciendo, es cuando dos estudiantes, a lo mejor en un escenario escolar, están escuchando lo que está diciendo uno del otro, pero además de escuchar, está comprendiendo la racionalidad de la otra persona. Entonces, esas características las tenemos, dado que en los proyectos de acción social que desarrolla el PIT-PDM, hemos tenido ese acercamiento con escenarios escolares, en el cual la investigación hace un diálogo con la docencia, ¿verdad? Entonces, hemos evidenciado como esos tres niveles de construcción del conocimiento, una organización de prácticas. Y nos dimos a la tarea de enseñar lo que es el punto de inflexión. La primera tarea es tratar de centrarnos del objeto. No voy a llegar a enseñar una fórmula donde la segunda derivada sea igual a cero, sino comprender qué es un punto de inflexión a partir de esas prácticas. Y curiosamente nos fuimos a buscar información sobre gráficos estadísticos que nos ofrece el INEGI aquí en México y encontramos uno muy bonito que nos dio muchísima discusión. O sea, me encantó cómo lo desarrollamos, pero fue la idea de cómo es la evolución de la población mexicana desde 1910 hasta el 2015. Entonces observen que hay diferentes cambios, es algo discreto, pero creíamos de manera hipotética que esta forma discreta nos iba a ayudar luego a comprender lo continuo, lo cual sí nos ayudó bastante. Entonces observen ahí que aparece el gráfico, ¿verdad? Como que muestra diferentes tipos de crecimiento. Decían los estudiantes, es que al inicio crece muy lento para crecer rápido. De crece rápido a lento, decían. Y luego de lento a rápido. Crece era más bien así, lento a rápido y de rápido a lento, ¿verdad? Es al revés. Entonces, cuando unían ese punto de que crecía de lento a rápido y rápido a lento, cuando se daba ese cambio, tenían que caracterizar qué significaba ese punto. Entonces, dice, en México se registró una caída de la población en donde se pasó de 15.960.369 habitantes en 1910 a 14.334 habitantes, bueno, a 14 millones, perdón, 334.780 habitantes en 1921. Nos dicen además, en la década de los 70 se marca un punto de inflexión en el crecimiento de la población, aquí en 1970. Es donde se puede evidenciar un primer cambio en donde decrece lento a rápido y después en ese punto crece rápido a lento. Cambio de concavidad. Entonces justamente nos dio muchísimo diálogo porque decían, claro, lo que pasa relacionándolo con asignaturas como historia. Lo que pasa es que de 1910 a 1921 estábamos después de la Revolución Mexicana, en el cual hubo muchas muertes después de la Revolución, durante y después de la Revolución. Entonces por eso esa disminución, por eso se nota esa disminución. Y decían, tal vez los más grandes, ya profesores, como el doctor Lezama, decía en 1970, claro, es que en 1970 hay un cambio en el crecimiento porque en este año
dada la televisión y lo que nos proponía la televisión, eran nos daban información de planificación familiar. O sea, ya no es tener tantos hijos, cómo poder planificar y todo lo demás. Por eso es que ahí se propicia un cambio en el crecimiento poblacional. Entonces empiezan a ver como ese tipo de intervenciones. Y justamente obtener un significado en donde ya identificamos tres formas de crecimiento en los fenómenos. Crece lento a rápido o crece cada vez más. Eran afirmaciones que hacían los estudiantes. Crece de rápido a lento o crece cada vez menos. O crece de forma constante o crece lo mismo en cada instante. Lo mismo con el decrecimiento. Entonces los chavos y las chavas lo que identifican es que cuando había un cambio de estos, de crece lento a rápido, luego crece rápido a lento, en ese punto era un punto de inflexión, como estaban diciendo en la información del gráfico. Algunas respuestas obtenidas de los estudiantes. Menciona una estudiante, hubo un cambio en el aumento de la población. Primero el aumento se mostraba de lento a rápido y posteriormente de rápido a lento. Y en la década de los 70 es donde existe esa transición. Ahí están dando características de lo que más adelante van a conocer o lo que están diciendo en la frasecita, punto de inflexión. Y el otro de crece rápido a lento, por ejemplo, en el intervalo de 1910 a 1921, creciente de lento a rápido, en el intervalo de 1921 a 1920 o 70, creciente de rápido a lento en el intervalo de 1970 al 2015. Identificar ese tipo de cambios. Muy bien, otra situación que el PIT-PDM está colaborando, al menos en esta especialidad, es una especialidad en matemática educativa que está llevándose a cabo en la unidad de estudios de posgrado de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Entonces, de hecho, están en las inscripciones abiertas ahorita en esta especialidad. Y acá hay un grupo de asesores técnicos pedagógicos, profesoras y profesores de secundaria y de primaria y también de preescolar. Entonces tenemos una experiencia en la cual he trabajado muy de cerca con la maestra Lisbeth López. Ella es profesora de secundaria y ella al inicio, es algo bonito porque al inicio ella quería desarrollar una situación de aprendizaje, ya casi voy terminando, ya me avisaron el cronómetro, una situación de aprendizaje en donde quería significar los sistemas de ecuaciones algebraicos, ecuaciones lineales. Y estábamos desarrollando esa temática. Aquí una pausa. El diseño que se trabajó con Alejandro fue alrededor del 2018. Ese diseño que se trabaja con la maestra Lisbeth es en el actual año, en el presente año, con 2019-2020. Entonces veníamos trabajando con lo que era sistemas de ecuaciones y se viene eso de la pandemia. Y ella entra como necesidad de profesora a decir, bueno, es que la verdad ya no me interesa enseñar lo que son sistemas de ecuaciones. Lo que me interesa, dice ella, es que mis estudiantes comprendan lo que está pasando en la pandemia. O sea, cómo es ese crecimiento exponencial. ¿Será que lo interpretan bien? Entonces yo dije, bueno, adelante, cambiemos de tema porque es parte de tu necesidad, de tu interés de estudiarlo y profundicemos en esto, en lo que es el comportamiento exponencial. Y empezamos a leer trabajos como de Lezama y de Ferrari alrededor de la construcción del crecimiento exponencial y logarítmico para ver si encontrábamos o nos vislumbraban prácticas para llevar a cabo en el desarrollo de esta situación. Y dentro de los artículos que estamos leyendo, uno de educación matemática, de la revista Educación Matemática, encontramos a dos argentinos que nos hablan de una situación 4, muy linda la situación 4, sobre el virus de la influenza. Si vemos el año 2013, esta situación que están proponiendo ellos fue después de que viven el virus de la influenza humana, H1N1. Entonces, observen lo siguiente. Dice, cada amigo contagió a 5 personas la primera hora y cada una de esas personas contagió a otras 5 para la segunda hora. Luego, cada una de esas personas contagió 5 para la tercera hora y esta situación se repitió en cada persona contagiada. La pregunta A, y aquí es donde viene la centración evidente del objeto, que no estamos diciendo que esté mala, es una situación muy linda, pero que nos dio base para empezar a hacer un rediseño. Y la pregunta A dice, ¿podrías dar una expresión que permita calcular la cantidad de nuevos contagios en una cierta hora cualquiera? De una vez entra con la pregunta, dame la expresión algebraica. Entonces nosotros decimos, bueno, queremos llegar a construir esa expresión algebraica, el diálogo entre Lisbeth y este servidor, pero tenemos que propiciar previo una interpretación de lo que está sucediendo.
como prácticas de comparar o estimar y predecir, nos van a ayudar a poder construir esta expresión algebraica. Entonces, eso fue lo que empezamos a hacer. Otra situación que le gustó mucho a ella, que decía que le ayudaba mucho en su práctica profesional, era comprender el crecimiento exponencial, pero a partir de un registro de tablas, un registro numérico, para observar cómo es el cambio en cada periodo de tiempo. Entonces también fue algo base que tomamos, dado que a ella le sirvió mucho en el escenario escolar, pues retomarlo también en la parte del rediseño. Y empezamos con esto. Ella ha hecho prácticamente todo el trabajo, toda la reflexión. Es una maestra muy reflexiva. Y en este caso se muestra el inicio de la situación de aprendizaje desde el enfoque socioepistemológico. Ella recoge la siguiente información y nos dice: el 28 de febrero, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell, durante la conferencia matutina confirmó el primer caso de COVID-19 en México y presenta la siguiente imagen, que da como una explicación de cómo es esa propagación, contacto directo y cómo es que se va desarrollando, ¿verdad? Con diferentes casos. Entonces empezamos a colocar ese tipo de información. ¿Cuántas personas estarían infectadas a fin de mes? Es decir, el 29 de febrero del 2020. Entonces, si el 28 de febrero, que era el número de días, teníamos 4 casos confirmados, ¿cuántos casos tendríamos para el segundo día? Ahí como para comprender cómo es el comportamiento del fenómeno. Como diríamos en el artículo de Relime, de Cantoral y compañeros, que es como el chisme, ¿verdad? Cómo se propicia un chisme, que cuenta 2 personas, esas 2 personas a otras 2, etc. La pregunta 2, ¿cuántas personas estarán contagiadas para el siguiente jueves 5 de marzo del 2020? Y así lo vamos trabajando. Describa los datos obtenidos en la tabla. Realiza un bosquejo de la gráfica. Observa tu gráfica y menciona cómo sería tu gráfica si tuvieras que graficar hasta el día 28 de marzo, es decir, como tratar de dar a nociones de predicción. O sea, ya sé que tienes tu gráfica hasta cierto tiempo. Ya usaste la que fue comparación de valores y una parte de la estimación. Pero ¿qué pasa a un largo lapso de tiempo? Y cabe resaltar acá que es un modelo que se adapta a una variable simple, ¿verdad? Que es como cómo se propaga. Aquí ni siquiera estamos considerando un montón de variables que otros modelos los están desarrollando, ¿verdad? Y que se están llevando a cabo en investigaciones como compañeros acá en el PIT-PDM, en investigaciones dentro de la matemática educativa, que es parte de la modelación o matematización. Y ahora una pregunta bonita: si un hombre de 41 años que se encontraba en un hotel de Sinaloa, que es un caso real, decidiera salir del hotel, ya que presentaba síntomas leves, ¿considera que el número de contagios sea igual al primer caso de COVID-19 confirmado? Y cada persona del COVID-19 contagia a 4 personas por día. Es decir, si esa persona decide sale y tiene una vida normal, entonces entra la pregunta: ¿en cuántos días se contagiaría todo el municipio de Culiacán, Sinaloa, si el INEGI reporta a la fecha una población de 905.265 habitantes en ese municipio? Acá no le hemos preguntado nada todavía de fórmula o una ecuación que modele esto, sino simplemente tratar de comprender el fenómeno y que dé estimaciones. Y ahora sí, la primera pregunta que está en el diseño de las colegas argentinas es como nuestra 10ª pregunta: si existe alguna expresión algebraica para determinar los eventos anteriores, ¿cuál sería? Explica tu respuesta. Y después, justamente acá, el martes 24, una de las gráficas que presenté en las primeras diapositivas, ella lo utiliza en su diseño. Se declara la fase 2 del coronavirus en México. Se emprenden las siguientes acciones en la jornada de sana distancia, presentando la siguiente gráfica. Y ponen el puntito por ahí. De acuerdo a la gráfica presentada, ¿qué diferencia encuentra entre los valores de caso Italia y los números en caso en México? Esas preguntas que coloca Lisbeth, ella me decía: quiero que reflexionen sobre los gráficos que nos presentan, o quiero que reflexionen que las decisiones que nos muestra el secretario de Salud es porque tienen una racionalidad. O sea, nos están diciendo: no salga de casa, usen mascarillas, o usen el gel, o lávense bien las manos y todo lo demás, pero es porque hay una explicación racional de esto, y es para que no se dispare tan exponencial, ¿verdad? Propiciar eso o aplanar cada vez más la curva, comprender ese tipo de nociones que los medios informativos nos muestran. Justamente acá, aparte de un texto, lo que nos menciona el doctor Hugo López-Gatell. La pregunta 2, ¿a qué se refiere el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud con el término exponencial?
¿Y por qué es importante que los alumnos participen de la estrategia Aprende en Casa? Ya esa pregunta 3 era como para hacer propaganda a ella de lo que está proponiendo la SEP en Aprender en Casa. Ese diseño también está muy basado en las nociones de transversalidad, materias que Lisbeth, como profesora, lleva a la par, que tiene que dialogar tal vez con el profesor de física o el profesor de inglés, y a partir de eso crea un diseño que tal vez pueda luego utilizar con ellos. A ver si se puede hacer algún rediseño más del que ella está proponiendo para llevarlo a cabo a nivel interdisciplinar de las materias que llevan. Y algo que menciona el doctor Cantoral como parte de la síntesis de medidas de acción es justamente comprender esto. Bueno, la medida de aislamiento, cuáles son las acciones o prácticas, es parte de lo que se menciona en el artículo que les mencioné de Relime. Y es que es importante también entender este cuadro que nos da de síntesis el doctor y los compañeros en un nivel escolar, para que se vaya entendiendo justamente cada una de estas medidas: higiene, atención, exhalación, etc. Reflexiones finales. Bueno, cuestionarnos el saber, uno como profesor o investigador, una pregunta que pareciera humilde, pero que es sumamente potente. Bueno, ¿para qué enseño este tema? ¿Por qué lo estoy enseñando? Eso nos ayuda a hacer los primeros planteamientos para un posible rediseño o basarnos en una evolución pragmática. Otra conclusión es que la reflexión alrededor de mi práctica docente, desde las prácticas puedo complementar a desarrollar actividades con un conocimiento más funcional y justamente llegar a construir ese objeto matemático que nos piden a nivel institucional. Ahí vimos acá importante también el rol de lo transdisciplinar y la importancia de un diálogo colectivo, es decir, como en Colombia, por ejemplo, en esta etapa actual, les pidieron sí o sí a los profesores dialogar con los profesores del mismo semestre, justamente porque para que los estudiantes no reciban acumulación de tareas, pero que también formen esta acción transdisciplinar con otros docentes. Y pensar en la realidad del estudiante por encima de cualquier proyecto basado en tareas. O cuando uno dice, ¿qué es el aprendizaje basado en proyectos? Bueno, ese aprendizaje basado en proyectos en realidad está poniendo en el centro el estudiante o no. Y creo que lo más importante acá con el rol del profesor o investigador es considerar la realidad y el rol del estudiante. Y ya para concluir, una diapositiva que me gusta muchísimo del doctor Cantoral y se la robé para esta presentación es si existe una manera matemática de pensar que puede difundirse socialmente, trabajando en un aula extendida bajo la idea del saber como conocimiento en uso, construcción social del conocimiento, donde el aprendiz se asume como un actor en la sociedad del conocimiento, un ciudadano reflexivo, crítico y participativo. Esa frase la llevo en la piel en lo que vengo haciendo, tanto en la docencia como en la investigación. Algunas referencias y muchas gracias por tu atención. Espero no haberme extendido más de la cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Estamos en tiempo para tener una sesión de 10 minutos de preguntas. Creo que hay muchas inquietudes. Quiero mencionar que algunos de los jóvenes aquí presentes están actualmente adentrándose en lo que es la socioepistemología. Otros más estudian ahí de algunos escritos de tu querido maestro y mi querido amigo Edison. Entonces, por ahí anda y considero muy eficaz, muy buena tu conferencia. Creo que va a dejar muchas inquietudes y por lo tanto los dejo a los compañeros para que te pregunten. Perfecto, doctor Prini. Y para eso yo creo que es lo mejor es salir con muchas inquietudes, más que respuestas. Claro. Gracias, doctor Prini. Oh. Quiere preguntar a la bebé. Quiere preguntarle a bebé si... Rubén, ¿alguna pregunta? Nada más, una es la comunidad, mencionaba que el diseño fue en Veracruz. ¿Qué entorno hay en esa comunidad? Perfecto. Muy buena la pregunta. Justamente es en la ciudad Jalapa. No sé si En ciudad. conoces, si tenés la oportunidad de conocer Jalapa. Ella es una profesora de secundaria, de una preparatoria, de secundaria, perdón, del puro centro de Jalapa.
y desde que empezó esa pandemia hicieron aislamiento. Entonces, ella como persona, Lisbeth como persona, ella trabaja en otras tareas, ella es contadora pública y además es profesora de matemáticas. Entonces, desde la casa le tocó estar con su hija, que tiene como unos 4 años, le tocó estar como contadora y le tocó estar como profesora de matemáticas. Entonces, y en la especialidad, o sea, es multifacética. Entonces, ese es el contexto en el cual se encuentra Lisbeth. Y ahorita Ok. está muy motivada, al menos en desarrollar ese tipo de situaciones, porque bueno, ahora puedo estar en casa, pero ¿cómo puedo hacer las situaciones que sean como que ellos vivan un laboratorio en casa, o sea, como que ellos experimenten? Y ella menciona que ese tipo de diseños propicia ese espacio. Entonces, como que dice, lo hizo ya en confinamiento, ¿verdad? Sí, sí, ya estando en confinamiento, exacto. Sí, sí, pensando en todo esto. Muy bien, gracias. Te menciono, Rodolfo, que el joven Rubén es maestro de un bachillerato agropecuario Ah, y ya. tiene como proyecto estudiar el crecimiento del girasol para hacer predicciones sobre los cultivos. Entonces, Oh, justamente ayer, antier, estábamos platicando y creo que lo que de tu charla le va a servir de mucho. Yo esperaba que preguntara algo más, pero ya habrá tiempo. Yo sí, profe. Adelante, Isabel. Como el maestro menciona, hola Rodolfo, buenos días. sí, Rubén y yo estamos trabajando, o vamos a trabajar en eso, en el crecimiento de girasol. ¿Qué recomendación nos darías para lo del diseño de aprendizaje? Porque estamos como todavía pensando la idea. Estamos iniciando, entonces, ¿qué recomendación nos darías tú? qué genial. No, felicidades primero a Rubén y Isabel, porque el tema está muy, como que lo atrapa a uno, ¿verdad? Con lo que acaban de mencionar. Está muy bonito, la verdad, y se espera un buen futuro, yo creo. La recomendación que doy para un primer acercamiento es, bueno, voy a considerar y voy a tomar de referencia lo que los libros nos dan en un escenario escolar. Voy a tomar libros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay una página que me han pasado los compañeros del PIT, voy a ver si la Unicit, pero no sé, Iris, si vos te acordás de esa página, que es donde están los libros publicados, algunos libros adjuntos. Bueno, lo voy a buscar y luego se las paso. Pero la primera Eso nos recomendación, compartió Daniela. Nos compartió Daniela la semana pasada una página de una biblioteca o algo así. bueno, sí, en esta biblioteca también se van a encontrar artículos. Pero la primera recomendación que les doy es, busquen lo que nos dice la didáctica actual, los libros actuales de matemática. ¿Qué nos dicen alrededor de ese saber? No lo vamos a criticar en el decir, no, está malo como está haciendo esto, sino bueno, ¿qué es lo que están planteando estos libros? En ese primer acercamiento que nos están dando, eso que escuchan en la basura de la casa que ya llegó, en ese primer acercamiento que tengo con los libros de texto escolares, me voy a empezar a dar ideas de qué prácticas podrían estar asociadas alrededor de ese saber matemático, ese conocimiento matemático. Y decir de forma hipotética, bueno, acá a lo mejor se puede propiciar la comparación. No, acá es mejor la medición, dado que estoy haciendo esto. No, a lo mejor acá el establecer una unidad de medida, porque tal y tal cosa, ¿verdad? Ese es como un diálogo, es como hacer un diálogo con los libros de texto. Luego, para causar un poco de dialéctica, es irte a artículos científicos o académicos a ver qué me dicen alrededor del tema al cual estoy estudiando. ¿Qué me dice la revista Relime? ¿Qué me dice la revista Suma? ¿Qué me dice la revista Educación Matemática? ¿Qué me dice la revista Epsilon? ¿Qué me dice Educational Studies? ¿Qué me dice International Journal of Teacher Education? ¿Verdad? Ese montón de revistas en los últimos 5 años para no causar tanta información y hacer como un diálogo de, bueno, ya tengo lo que me dijeron los libros de texto, ahora tengo que hacer ese diálogo que me dicen los artículos o investigaciones. Okay. Para cómo puedo hacer ese diálogo, o sea, ¿qué puedo rescatar de ahí para mi diseño? Ese sería como un primer acercamiento. Gracias. De nada, de nada. Bueno, sí, de hecho, de ahí bueno, surge algo porque
los libros comúnmente se manejan traen ejemplos de ciudades, de industrias, de cosas así, y por eso los muchachos dicen, pero yo nunca voy a hacer eso. Y por eso salió de que al realizarlo en un contexto que ellos conozcan. Sí, fíjate que eso está muy padre porque luego ustedes mismos como profesores e investigadores van a decir a los estudiantes, bueno, a lo mejor ustedes no van a hacer en su vida determinar el crecimiento de un girasol, pero lo que sí van a hacer en su vida es tratar de hacer comparaciones, establecer unidades de medida y establecer mediciones que es transversal a lo que ustedes vayan a utilizar luego en su práctica. Y eso ya cautiva bastante, ¿verdad? Uh-huh. Igual, o sea, es una ruta, ¿eh? Ustedes pueden Tenemos escoger. tiempo para una pregunta más todavía. Andrea. Alma. Yo, maestro. Adelante. No es pregunta, me sirvió muchísimo lo que explicó, el trabajo que vamos a presentar es algo también de acuerdo a la necesidad que nos surgió ahorita tan repentina del COVID, de trasladarnos a las clases a distancia, y tenemos la idea de que queremos trabajar una calculadora para fracciones, pero no acabamos de aterrizar bien el cómo diseñar actividades. Ahorita con lo que estuvo explicando de lo interdisciplinar y todo eso, como que me sirvió muchísimo, vaya. Siento que ya vamos a poder aterrizar el cómo abordarlo desde a la distancia y con el software, cómo... Ay. No me sale, nos sirvió bastante su trabajo. Muchísimas gracias, Fabiola, por tu exposición. Y no para decirte a Fabiola, a Isabel, Rubén, a todos los compañeros, que los colegas del PIT-PM, hasta el mismo Ricardo Cantoral, que él siempre tiene como una empatía o siempre nos acompaña en las investigaciones o explota las ideas que uno lleva en la cabeza, pueden comunicarse también con Viri. Y tenemos colegas, por ejemplo, una Rebeca Flores, una doctora Rebeca Flores. Ella ha trabajado la noción de fracción en cuadernillos que hemos llevado en Argentina, por ejemplo. Ya tenemos diseños que hemos desarrollado en esa temática. Un compañero o compañera como Viridiana y Cristian Paredes en temas de probabilidad y estadística, en lo que es el desarrollo del pensamiento estocástico. Selvin, que es más que todo en geometría, Wendolin en álgebra. Entonces, igual, nosotros estamos dispuestos para acompañarlos en lo que sea. El PIT-PM tiene las puertas abiertas para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, Rodolfo. Buenos días, Francisco. Sí, mira, me parece muy interesante lo que expones y me quedo con una diapositiva que pusiste, que es el diseño de una situación de aprendizaje que subrayaste con verde ahí sobre el saber matemático escolar, que sea real, pragmático y situación de aprendizaje. Como que me llamó mucho la atención esto, y es que fíjate que cuando el alumno empieza a realizar actividades que no tiene que ver nada con él o que dicen, ¿esto para qué? Como que empieza a haber un decaimiento de parte de ellos a una desempatía, no sé si podrá decirlo así, hacia las matemáticas. Pero aquí en el caso que están tomando, por ejemplo, este asunto de este problema actual, creo que llama la atención. Y cuando le empiezan a dar al alumno situaciones donde él está inmerso, incluso forma parte de la acción, como que ya él dice, como que hay más interés. Entonces, muchas veces como docentes, a veces planteamos situaciones
nada que ver dentro de la vida real, pero cuando ya lo haces, estar al alumno inmerso en ese problema, como que ya ahí se despierta el interés. Entonces, me gusta esta parte que tú manejas y creo que de esta manera nosotros vamos a tener al alumno despierto, al alumno interesado en la materia. Y bueno, tengo nomás una dudita con respecto si ahorita el actual gobierno tiene matemáticos inmiscuidos en este asunto de las estadísticas. ¿Qué sabes tú de esto? Muy bien, muchas gracias, Francisco, por tu aportación. Y justamente pasa esto de que hemos observado, porque ya tenemos evidencia empírica de cómo es desarrollar una situación de aprendizaje basado en prácticas. Y se genera un ambiente de inclusión. Los mismos profesores, tanto en México como en Argentina, han dicho, bueno, es que empiezan a opinar estudiantes que a lo mejor antes no hablaban sobre el tema. Entonces, los motiva mucho. Y en mi caso personal, además de que motiva a los estudiantes, como que les despierta esa chispa de curiosidad. O sea, ya sé qué es esto, o sea, ya lo encuentro, ya sé comparar, ya sé estimar y todo lo demás. Puedo obtener esta conjetura, es lo que dicen ellos, y ahora eso, ¿qué sigue? O sea, ¿qué más hay de la matemática? ¿Qué hay más de la física, de la biología, de química? ¿Qué hay? Entonces, como que empiezan a despertar esa chispa de la curiosidad. Y de esto sobre el COVID y los modelos que se están desarrollando, por ejemplo, en ese artículo que les presenté de Relime, ese es un grupo de matemáticos educativos pensando en los modelos que otros científicos han ofrecido, ¿verdad? Pero, por ejemplo, creo que la mayoría de modelos que nos están ofreciendo son matemáticos aplicados o ingenieros que trabajan en esa parte de la modelación. Creo que la mayoría van por ahí. Pero igual, si hablamos, por ejemplo, de un Ricardo Cantoral, él no lo tiene publicado, pero él sí tiene la tablita, la estaba haciendo al inicio, sobre un modelo con el polinomio de Taylor, de cómo era el comportamiento. Y Viri, me acuerdo que ella estaba usando el polinomio de Bernstein para comprender los datos y tratar de dar alguna inferencia de cómo podría pasar. Pero es algo que se viene desarrollando. Creo que eso se ha reflejado mucho en tesis como la de Viridiana. Ok, muchas gracias. A ustedes, Francisco. Pues Rodolfo, quisiéramos continuar, pero tenemos por ahí un programa. Lamento que no